revelación de Jesucristo, porque Apocalipsis significa eso, revelación de Jesucristo, no significa cosas catastróficas, aunque en la revelación de Jesucristo se nos anuncian cosas catastróficas. Pero es la revelación de Jesucristo y ya vimos la importancia de saber que es palabra de Dios, que es revelación de Jesucristo y que recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todo lo que Él dice, todo lo que Él nos anuncia, lo remarca de esta manera: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esa palabra que Dios nos da se va a cumplir. A veces nos parece que nuestra mente finita no puede entender la obra infinita de Dios y la manera de pensar y de obrar Dios. Pero por supuesto, qué bueno es que al hacerlo nos podemos de alguna manera conformar a la palabra de Dios. Y siempre que estudiamos la palabra de Dios, quiero matizar esto porque es muy importante, siempre que hablamos de la palabra de Dios, pues tenemos que entender que para interpretarla, para comprenderla, para entenderla, la primera fórmula que tú debes de emplear para ver lo que te está diciendo Dios a ti es la interpretación literal. Tú dices, ¿literalmente qué dice? Y literalmente me dice que debo de ser humilde, pues dice literalmente, sé humilde. No, quiere decir que no, sé humilde. Literalmente dice, no robarás, pues entonces no interpretes y digas, bueno, quiere decir que si el negocio no te sale bien, pues entonces tú apañas todo para que... No, dice, no robarás. Y así, si la Biblia dice, no te harás imagen, y esto es una de las cosas que vemos hoy en día en la religión, no te harás imagen. No, lo que quiere decir es para que tú realmente tienes una imagen, punto. Literalmente dice, todo el que tiene una imagen, adora esa imagen, reverencia esa imagen, incluso dice la palabra, honra a esa imagen, es abominación contra Dios. Y Dios dice que su ira caerán sobre los que adoran imágenes. Así que al estudiar Apocalipsis, la primera fórmula de interpretación es literal. Es verdad que a lo mejor hay alguna ilustración. Cristo dice, yo soy la puerta. Entonces algunos pueden decir, mira, estoy moviendo a Cristo. No. Entendemos lo que quiere decir. El cielo tiene una puerta. ¿Quién va a entrar en el cielo? O entras a través de Cristo o no entras al cielo. Y Cristo es esa puerta a través de la cual tú estás oyendo ese llamado del Señor para llegar ahí y decir, Señor, ¿puedo pasar por tu puerta? Y entonces dice, vale, arrodíllate, inclina tu rostro, pide perdón, acepta mi salvación y yo con mi sangre te limpio y entonces ya no te dejo fuera, te tengo dentro. Y vemos realmente. Así que al estudiar esto hemos estado viendo, ¿dónde lo he dejado? Aquí guardado. Hemos estado viendo que Juan vio cómo se cogió un rollo que tenía 7 sellos, que se llama un libro, porque antiguamente era un papiro, un pergamino que se enrollaba y se sellaba para guardarlo y preservarlo y darle la importancia. Si tenía más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos, eran realmente testamentos que tenían que ver con la realeza, generalmente. Así que vemos que ese rollo, tuvimos cada uno de los sellos, estamos en el 6º sello ahora mismo, y la semana pasada vimos ese 6º sello, que es solamente el Cordero de Dios
era el único que podía coger ese libro y era el único que podía abrir cada uno de esos sellos, y cada uno de esos sellos tenía que ver con un juicio que Dios manda a la tierra. Y vimos, recordáis, que el primero era el jinete engañador, el anticristo, la abominación desoladora, el hombre de pecado, y está relacionado con el 666. O sea, todo esto es el primer sello. Un día estudiaremos, cuando venga el momento, el 666. Y tú dices, pero eso la Biblia lo nombra. La palabra de Dios nos enseña que es número de hombre. Y estaremos viendo el significado de eso, pero cuando llegue su momento. El segundo sello que vimos era el jinete de la guerra. Este jinete que dice que vendrá a la tierra, quitará la paz, y si quita la paz ya puedes imaginar lo que hay. Si sin haber guerra ya está nuestro corazón constantemente discutiendo y rivalizando, pues este jinete traerá la guerra a la tierra. El tercer jinete es el jinete del hambre, y estamos viendo que cada uno de estos sellos son juicios que son consecutivos y acumulativos, uno detrás de otro, y no cesa, continúa. Ese anticristo que estuvo en el primer sello continúa. Y llegamos al cuarto sello, después del hambre, pues viene la muerte. Es el cuarto jinete. Esos son los que llamamos los 4 jinetes del Apocalipsis. Así que el jinete de la muerte en el cuarto sello. Vimos el quinto sello, y si quieres ver cada uno de estos sellos, pues entonces tendrás que ir a YouTube, y ahí están los mensajes guardados, por eso no estoy deteniéndome en ninguno de ellos. El quinto sello fue el sello de los mártires, que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y que estaban debajo del altar de Dios y le piden a Dios que Dios los vengue. Venganza. Yo no me voy a vengar, y la palabra de Dios dice, no os venguéis. Mía es la venganza. Yo daré el justo castigo, el juicio justo a cada uno. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no va a ser burlado. Dios es juez justo. Así que Él lo va a hacer, lo va a ejecutar. El sexto sello que vimos la semana pasada desata el temor por causa de la ira de Dios. Y en el sexto sello vimos realmente que después de esas seis catástrofes, cataclismos naturales que caen sobre la tierra, los hombres de la tierra incrédulos y rebeldes contra Dios no es que claman por las catástrofes naturales. Las catástrofes naturales son terribles y destrozan y deshacen la tierra y las personas de la tierra. Pero lo que de verdad les entra en temor es: tierra, escóndenos, cuevas, caer las rocas sobre nosotros, porque ahí es donde se esconden. Y dice, porque no queremos ver el rostro del que está sentado en el trono, ni ver la cara de ira del Cordero de Dios. Está airado. Terrible cosa, dice la palabra de Dios, es caer en manos del Dios airado. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios airado, dice la palabra de Dios. Así que vemos realmente que, a diferencia de los primeros 5 sellos, en que cada uno de los cuales participan seres humanos, de alguna manera, los 4 jinetes y luego los santos del altar, estos son los 5 primeros sellos, en el sexto sello, Dios lo ejecuta personalmente. Es Él quien se encarga de ese sello. Y cuando este sello se abra, habrá pasado justo el punto medio de la tribulación. La tribulación son 7 años que van a caer sobre la tierra durante estos 7 años, juicios sobre la tierra. Ahora, en este punto medio son, a ver, la cuenta sale bien, 3 años y medio. A los 3 años y medio estamos en ese
sexto sello. Hemos tenido 6 sellos y estamos justo a 3 años y medio. A la segunda parte de la tribulación, o sea, los 3 años y medio que nos quedan, se les llama la gran tribulación. ¿Ha sido terrible lo que ha pasado? Pues gran tribulación es lo que espera todavía. Gran tribulación. Para entonces, el postrer anticristo ha profanado el templo de Jerusalén. Ya lo estaremos viendo. En ese primer sello, el anticristo venido a la tierra, el anticristo ha tratado con todos los reyes de la tierra, el anticristo ha manipulado todas las conciencias y los corazones de los hombres de la tierra que no creen en Dios, y él ha sido elegido como aquel gobernador que va a controlar todos los reyes y gobernadores de la tierra, todos los presidentes de la tierra. Él ha sido elegido porque ha sido el único que ha sido capaz de traer paz a Israel. Y en Israel hay paz y en ese comienzo se edifica el templo de Israel. Si hoy Israel edificara el templo, una gran tercera y gran guerra mundial se desataría. Pero cuando venga este anticristo, ¿cómo va a hacer para manipular a todos para que se edifique el templo? Y esto ocurre que él es bien acogido, bien aceptado mundialmente, incluso en Israel, total que a los 3 años y medio, justo aquí donde estamos ahora, él dice, voy a romper ese pacto. Yo estoy por encima de todos los súbditos míos a los que les he hecho creer que les traigo paz. Y rompe el pacto, entra en el templo, se sienta en el templo y se hace adorar como Mesías y como Dios. Y todos le adoran a él. Así que, increíblemente, en medio de toda la confusión que está ocurriendo, de toda esta abominación desoladora, de todos estos juicios, de todo el caos que hay en el mundo, la mayoría de personas tendrán sus ocupaciones como de costumbre. Hablando de ese tiempo, Jesús dijo en Mateo 24, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Las advertencias de que los acontecimientos traumáticos sucedidos en ese sexto sello, que son tan devastadores, solamente en ese sexto sello, al ver a nivel mundial ese terremoto, les llamará la atención a muchos y dirán, vaya, parece que lo que los predicadores, lo que la Iglesia Bautista La Buena Nueva está predicando y enseñando, lo que nos han testificado algunos, parece que es cierto que vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Y solamente entonces reconocerán que es Dios el que está trayendo ese juicio sobre la tierra. Pero creo que algunos de vosotros, con lo que estoy ahora diciendo, estáis un poco perdidos. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde entramos nosotros? ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Cómo van a ocurrir? ¿Y nosotros dónde estamos en todo esto? ¿O qué tenemos que hacer al saber todo esto? Creo que lo mejor va a ser que en este momento vamos a decir, un paréntesis y os enseñe un poco del orden escatón. Orden escatón, así es como se pronuncian esas palabras, y tiene que ver con el orden escatológico. Y vamos a ver un orden cronológico escatológico en esta mañana. Orden cronológico escatológico. Y dices, palabras demasiado grandes para mí. Vamos a ver lo que para mí lo eran también, las he estudiado,
para poder enseñaros de todo esto. El orden escatológico tiene que ver con el estudio de las últimas cosas. La palabra escatología tiene que ver con escato, que es lo último, los últimos tiempos, y logía tiene que ver con el logos, de donde viene la palabra logo, logología. Así que, ¿os suena de alguien en la Biblia que le llaman el logos? Jesucristo es el logo. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el mensaje de la palabra. No es solamente la palabra, sino el mensaje. Jesucristo es verdaderamente el estudio de la palabra. Y eso es lo que significa logía, estudio. Entonces, el estudio de las últimas cosas. Escatología es estudio de las últimas cosas. Y cronología, ya vamos a otra vez también a ver ahí, crono, tiempo. Y logía, viene de la palabra logo, entonces tiene que ver con el estudio, por supuesto, de cronológico, tiempo en orden. Entonces, tiempo en orden. Entonces, vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a ese orden cronológico escatológico. Veis que esas palabras se utilizan muy a menudo. Por ejemplo, ahora que estamos en clase, ¿qué es teología? Teo, Dios. Y logía viene de los logos, que es estudio o palabra, el estudio de Dios. ¿Qué es eclesiología? Eclesio viene de eclesia, iglesia, y estudio de la iglesia, o sea, por supuesto, que es cristología, más fácil, ¿no? Cristo, el estudio de Cristo. O uno más difícil, neumatología. Vaya, y no tiene que ver con los problemas respiratorios. Neumología. Esto es neumatología. Bueno, el estudio del Espíritu Santo. Sabéis que la palabra espíritu es aire, es de lo que realmente lo llena todo, el aire. Por eso decimos neumático. ¿De qué está lleno el neumático? De aire. Claro, por supuesto. Bien, así que estamos viendo un poquito realmente estas palabras que parecen poco interesantes, pero tienen mucha importancia para la comprensión de las Escrituras. Yo quiero conocer a Cristo íntimamente y Cristo dice, entonces léeme, estúdiame, compréndeme y acéptame, y entonces cuando todo esto, entonces víveme. ¿Cómo vas a vivir a Cristo si no lo conoces para nada? Si no lo entiendes, si no sabes. Y esto es lo que la Iglesia tiene la razón de existir, enseñar correctamente la palabra de Dios. Así que según la Biblia, ¿cuál es el orden de los sucesos futuros que van a acontecer? Y eso es de lo que los vamos a detener. Nos detendremos un poco más de tiempo sobre el primer suceso de los acontecimientos que van a ocurrir a partir de ahora. ¿Qué son las cosas futuras que van a ocurrir a partir de hoy mismo? Ahora mismo podría ocurrir. ¿Qué es lo primero que nos enseña la Biblia? Pues se llama el arrebatamiento. ¿Y qué es eso? Otra palabra, rapto. ¿Y qué es eso? Bueno, pues entonces, la reunión de la Iglesia con el Señor para siempre. Y recuerdo, la Iglesia. Y la Iglesia está formada por miembros del cuerpo de Cristo. No que nadie malinterprete. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? No tiene que ver con una religión. Yo pertenezco a esa religión y ya soy miembro del cuerpo de Cristo. No.
no tiene que ver con una religión. Ah, pues yo pertenezco a una denominación religiosa, a cierta denominación, y ya pertenezco... No, no tiene que ver tampoco. Las religiones son invenciones del hombre, las denominaciones son explicaciones que tienen un conjunto de doctrinas que creen. Pero recuerda, el conocimiento no hace hijo de Dios. Incluso te digo, si tú lees la Biblia, no eres automáticamente hijo de Dios. Y la lectura de la Biblia es primordial. Pero es esa lectura que te va a dar la comprensión, el entendimiento y, por supuesto, la obra de la palabra de Dios es más grande de lo que el hombre es capaz de explicar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, nuestra inteligencia y nuestra conciencia, y discierne las intenciones que tú tienes. O sea, no solo las acciones, sino por qué hago esas acciones. La Biblia te dice, yo sabía. Y la Biblia, porque es palabra de Dios y es Dios hablándonos, sabe por qué miente, sabe por qué roba, sabe por qué. Porque en el fondo el corazón del hombre es malo. Y Dios lo sabe. Entonces, ese es el Espíritu de Dios hablándonos. Ahora, el arrebatamiento, el rapto, que tiene que ver con aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Y en un momento vamos a ver, dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Estamos hablando del primer evento que es, recuerdo una palabra importante, o nombro una palabra importante y la explico, es inminente. La palabra inminente quiere decir, puede suceder en cualquier momento, desde ya. ¿Podría Dios ahora mismo decir, hoy es el momento en que vengo a llevar a mi iglesia? Y en ese momento se quedaría la iglesia vacía o con alguna persona que tenía religión pero no tenía relación con Cristo. Así es. Y el mundo entero, ya os lo podéis imaginar. Así será. Este rapto o arrebatamiento explica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que somos de Cristo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor ha venido en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dice que los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos, pero los que vivimos y estamos en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Pues el apóstol Juan lo dijo con un solo versículo nada más, lo dijo muy claramente. Juan 1:12. Si quieres saber qué necesito saber para saber si soy del Señor, Juan 1:12. Con un solo versículo. Un solo versículo, pero son palabras de Dios. Dice así: mas a todos los que le recibieron, acláramelo un poquito, recibirle, a los que creen en su nombre, les dio potestad, eso quiere decir autoridad o seguridad de ser hechos hijos de Dios. Solo irán con Cristo al cielo los hijos de Dios. No los que tienen religión, no los que tienen su papá y su mamá son cristianos, pero él por ahora no ha tomado ninguna decisión. Solo los hijos de Dios. Dios no tiene nietos, Dios no tiene primos, no tiene tíos o sobrinos, solamente tiene hijos. Y es importante que el hijo personalmente haya creído en Jesús y haya pedido al Padre, Padre, quiero ser adoptado como hijo tuyo. Y todos los hijos de Dios son adoptados por Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Nos sella con el sello del Espíritu Santo y somos declarados hijos de Dios. Así que
Ese rapto es para aquellos que han creído en Él y están esperando su venida. En segundo lugar está la tribulación. Pero antes de llegar ahí, ese es el segundo suceso, primero rapto o arrebatamiento, la tribulación, pero antes de llegar ahí, déjame decir que la Iglesia, y esto es una cosa en que difieren algunos hermanos en Cristo con nosotros, pero nosotros creemos, como Iglesia Bautista La Buena Nueva, nosotros creemos que la Iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Y por qué? ¿En qué te basas? Bueno, el Señor Jesucristo, estando con sus propios discípulos, en Juan 14, versículo número 1, Cristo hablando dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor quiere llevarnos al cielo. Primer paso, nos quiere llevar a un lugar que Él ha preparado para estar con Él. Y dice, no se turbe vuestro corazón. No vais a pasar por momentos de turbación, de tribulación o de ira de Dios. Y tú dices, bueno, ahí no lo está diciendo. Lo está incluyendo, pero no termino ahí. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, todos sabemos ese primer versículo. Pero los textos que continúan nos van a aclarar muchas cosas. El primer versículo es muy usado en evangelismo y creo que está bien utilizado porque el Señor quiere que toda persona venga al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. ¿De qué está hablando cuando dice no retarda su promesa? Está hablando de esa segunda venida que Cristo ha prometido que va a cumplir. Y en esa segunda venida va a venir la tribulación, va a venir el rapto también está incluido, van a venir los juicios sobre la tierra. El segundo, repito, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, y aquí continuamos, vendrá como ladrón en la noche. ¿A quién le va a pillar por sorpresa? Si tú estás en los brazos del Señor, ¿no sabe el Señor de ese día? Si tú estás salvado por la gracia de Dios, ¿no estás en el amor del Señor? Continúo. No vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, no para castigo con la ira de Dios, para salvación. Como también nuestro hermano Pablo, entonces Pedro llama la atención a Pablo, que respeta mucho, porque es un apóstol igual que él y está enseñando la palabra de Dios igual que él, dice, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Y qué ha escrito el apóstol Pablo? En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 9, dice, Primera de Tesalonicenses 5, 9, escucha, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Lo dice claro? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 1.9, el Primera de Tesalonicenses 1.9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual
resucitó de los muertos, y ahora escucha, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿La ira venidera tiene que ver con la tribulación? Yo creo que sí, totalmente. La ira venidera tiene que ver con que Dios va a descargar sus juicios sobre la tierra. Entonces, si Cristo me libra de la ira venidera, creo que el orden cronológico es rapto y después tribulación. Así que en Apocalipsis 3:10, a las iglesias que les está dando instrucciones y les está preparando para lo que va a venir, justo después le dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, has confiado en mi palabra, la has creído y has sido Jesucristo tu Señor y Salvador, dice el Señor Jesucristo, yo te prometo, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, no sobre una ciudad o sobre una iglesia o sobre una persona. Dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es la gran tribulación, o la tribulación. Para probar a los que moran sobre la tierra. Así que el orden que creemos, cronológico y justo con la palabra de Dios, apoyados con los textos de la palabra de Dios, es primero rapto o arrebatamiento, segundo tribulación. La tribulación, un tiempo o periodo en el que Dios trae juicios terribles sobre el mundo entero, cuyos detalles se describen y estamos viéndolos desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, estaremos viéndolos. O sea, todos esos capítulos tienen que ver con todos esos juicios. Hemos visto los 6 primeros sellos, que son 7 sellos. Con el 7º sello se abrirán las 7 trompetas, serán 7 trompetas, que son 7 juicios también sobre la tierra, y con las 7 trompetas, la 7ª trompeta, se abrirán las 7 copas de la ira de Dios. Así que tenemos ahí 7 por 3, 21. No sé si serán 21 sermón, pero puede ser. No, vamos a ir avanzando más rápido, porque ya vamos a ir viendo un juicio tras otro y la humanidad en general resistiendo, rebelándose, viendo a Dios mismo, diciendo eso es obra de Dios, pero no quiero creer en Dios. Así de rebelde es el corazón. ¿Sabes que Dios es soberano, que Dios te ha creado, que Dios te está dando la vida, que Dios te está permitiendo disfrutar de las cosas buenas? Y dices, no me interesa Dios. Pero Dios te va a pedir cuentas de tu vida. Yo haré lo que me dé la gana. Y si llego a un extremo en que me tengo que tomar una decisión, Dios no existe. Así creo que me borro de la mente. Parece el avestruz, que ve venir el león y ¡pum!, escondo la cabeza en el agujero y dice, no hay león. ¿De verdad? ¿Vas a actuar así en tu vida, viendo que Dios te ha manifestado que la paga del pecado es muerte y te quiere regalar la vida eterna y tú le dices, no existe Dios, así no tengo que arrepentirme de mis pecados? Bueno, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Y lo dice con todo amor, porque de tal manera amó Dios a cada uno de todos nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero recuerda, Dios es justo. Si no te arrepientes, el juicio de Dios caerá. Así es. Entonces, así expresa realmente ese juicio, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. El Espíritu de Dios está deteniendo ese misterio misterio de la iniquidad. Y entonces,
Hay quien en presente lo tiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio, dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ese es el anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierdan, iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay personas que se van a perder y nos dice el texto literalmente, no quieren recibir el amor de Dios para ser perdonados y limpiados de sus pecados. Piensan, si no hago nada, no pasa nada. No es verdad. Si no haces nada, lo pierdes todo. Si no recibes a Cristo, estás perdido. Si no recibes el amor del Señor, entonces recibirás la ira del Señor. Así es. Si no eres de Cristo, recuerda, el Señor mismo lo dijo, a uno de dos señores serviréis, o a Cristo o al anticristo. Así que la tribulación es una y otra vez avisos contra todos los hombres que rechazan el nombre del Señor. Ahora, al final de esos 7 años de tribulación, todos se confabulan, todos se arman y dicen, vamos a ir a destruir a Israel, porque Israel tiene la culpa de lo que nos está pasando. ¿No lo han hecho más de una vez? Ya lo intentaron hacer, ¿no? ¿Sabéis para qué eran los templarios? ¿Sabréis para qué eran las cruzadas? Vamos a destruir ahí. Y al final lo mismo daban. Mataban a todo lo que pillaban en Israel. Todo. Tú dices, no, es que iban a... Al final, y si estudias un poco, la culpa de la muerte del Señor Jesucristo la tienen los judíos. Dicen ellos. Y no es cierto. ¿Sabéis quién tiene la culpa de que mataran al Señor Jesucristo? Os lo voy a decir, seguramente no lo sabíais. La culpa de que mataran al Señor Jesucristo, y esta es una verdad importante que me gustaría que todos conocierais. La culpa de que mataran al Señor Jesucristo la tengo yo. Yo soy el culpable de que mataran al Señor Jesucristo. Yo merecía haber sido crucificado en la cruz. Mis pecados clavaron a Cristo en la cruz. Cristo lloró cuando me miró, mirando a Jerusalén. ¡Ay! ¿Cuántas veces quise como la gallina recogerte y guardarte bajo sus alas? Pero no has querido y te has rebelado. Has querido hacer tus propias obras y no has reconocido el perdón y el amor del Señor que se ha extendido hacia ti. Hermanos, si alguna vez os dicen, ¿quién crees que tuvo la culpa de que Cristo fuera crucificado? Ya lo sabéis. Si queréis os doy mi DNI, José Bernabéu. Ese es el que tiene la culpa. Pero ¿sabes una cosa? Cristo fue crucificado. Su sangre fue derramada. Y por la gracia de Dios, yo caí de rodillas a los pies de la cruz. Y su sangre me bañó. Su sangre me limpió. Su sangre me perdonó. Y fue su sangre la que me mostró la gran misericordia de Dios. Y como hijo de Dios, ahora soy una nueva criatura. He sido adoptado en su familia. Y de ser un enemigo de Dios, no solamente soy un siervo de Dios, ni siquiera solamente un amigo de Dios, ahora soy un hijo de Dios, por la gracia de Dios. Y qué bendición tan grande, que el Señor me dice, y cuando entras en mi familia, tienes las bendiciones de mi hijo, y eres coheredero con Cristo. Vaya, nadie en todo el universo podría haber hecho lo que hizo Dios conmigo. Y quiere hacerlo hoy contigo también. Quiere obrar en tu corazón, en tu mente y en tu vida y hacerte hijo de Dios. Para siempre.
Y la tribulación no será nada que tengas que temer. La tribulación será, Dios es justo, Dios tiene todo derecho a impartir su pura justicia y su santa justicia. Ahora yo, viendo estos juicios, tengo la urgencia de predicar, de enseñar y de guiar a otros y de dar el ejemplo de santidad para que otros vengan a Cristo. No es una religión, no es una tradición, no es una manera de vivir, es la única vida que agrada a Dios. Es Cristo viviendo en ti. Hermanos, y ya viene en tercer lugar la venida de Cristo. Y de la venida de Cristo tenemos cosas maravillosas que con esa venida de Cristo al final de los 7 años, todos esos reyes que se confabulan y vienen contra Jerusalén, van a una batalla. ¿Sabéis cómo se llama esa batalla? La batalla de Armagedón. Allí en el monte Meguido, cuando estuve en Jerusalén vi ese monte, una explanada de cientos de kilómetros. Ahí se van a juntar en una montaña y en otra. Y van a venir contra Israel. Y van a creer, tenemos a Israel rodeado, y Jerusalén especialmente, ya no tienen escapatoria ninguno. Y entonces viene Cristo. Y en su segunda venida pone su pie sobre el monte de los olivos. Y escucha, ya no será más monte, será llanura. Así es tu Señor si crees en Él. Así es el Todopoderoso. La semana que viene continuaremos un poco más con esta cronología, porque nos quedan 6 acontecimientos, o sea, son 6 en total, hemos visto solo 3. Rapto, tribulación, 7 años, y la segunda venida de Cristo comenzaremos con ella, porque en esa guerra de Armagedón vamos a ver la semana que viene que con Jesucristo en su segunda venida viene la iglesia siguiéndole a Él. Y ahí vendremos nosotros con Él. Qué bendición será la segunda venida de Cristo para el que ha creído en Él. Y tiene una gran importancia. Hermanos, cuando venga Cristo, en su segunda venida, ¿tú te irás con Él en el rapto o te quedarás aquí? ¿Pasarás la tribulación o confiando en Él serás librado de la ira venidera que vendrá sobre todo el mundo? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ¿dónde te encontrarás? ¿Con los redimidos e iglesia del Señor, Hijo de Dios, o con los enemigos de Dios que vienen a destruir Jerusalén? Recuérdalo, mucha gente sabrá esto y de repente se encontrarán que pertenecen a los ejércitos del enemigo de Dios, porque no han creído en Dios. Recuerda, a uno de 2 señores servirás, o al Dios Todopoderoso, o al enemigo que cree que tiene poder, pero está derrotado ya.